Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo ajustar una reacción redox en medio básico. Vamos a ver que es algo bastante sencillo y que los pasos a seguir son siempre los mismos en todas aquellas que vayáis a ajustar. Lo primero de todo es sacar los números de oxidación que tienen cada uno de los elementos en nuestra reacción. Y nos tenemos que acordar de lo siguiente. Hidrógeno tiene 1 y oxígeno menos 2. Y otra cosa más, si tenemos en este caso como el azufre que está solo, su número de oxidación es 0 por definición, ¿vale? Vamos a pasar al dicromato. El dicromato es una sal y lo vamos a separar en dos. En esta parte de aquí, que sería el Cr2O7 con dos cargas negativas, ¿por qué? Porque deviene de este 2, es decir, este 2 es esa carga. Y aquí, como no hay nada en un paréntesis, este potasio tiene carga más 1. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Una vez que hemos separado la sal, ¿cuál es la carga del cromo? Muy fácil, hacemos una pequeña ecuación que dice 2 veces el cromo. Hemos dicho que el 7, el oxígeno era menos 2. 7 por menos 2 menos 14, su carga tiene que ser igual a la que tiene, que sería menos 2. Fijaros qué fácil, ¿vale? Simplemente ponemos el cromo, que es la que queremos saber, la del oxígeno ya la sabíamos, y hacemos una pequeña ecuación de primer grado. Menos 14, 14, 14 menos 2, 12. Entre 2 ya sabemos que la del cromo es 6. Qué fácil, ¿verdad? Ya tenemos todos los reactivos. Vamos a los productos. Cuidado aquí. Azufre. El azufre no está con 2, el azufre está con 4, porque esto está simplificado, ¿vale? Cuando no esté el 2 del oxígeno, que está simplificado, el oxígeno estaría con menos 2 y el azufre está con más 4, ¿vale? Ya tendríamos otro más. Aquí me dejo esta para el final, ¿vale? Y nos hemos dado cuenta de una cosa además, que el azufre ha pasado de 0 a 4. Primero que ha cambiado. Ahora veremos si es reducción o oxidación. Bueno, vamos a seguir por aquí. Cromo. Lo mismo. 3 por menos 2, que sería, bueno, si queréis lo ponemos así, más 2 veces el cromo. En este caso no hay carga, lo igualamos a 0. Muy sencillito. Menos 6 pasa al otro lado como 6. Entre 2, 3. El cromo ha pasado 3 y el oxígeno, como nosotros sabemos, ha pasado a menos 2, ¿vale? Como siempre, este no ha cambiado. Y vamos con el hidróxido de potasio. Muy fácil. Potasio tiene un 1 y esto es la que hemos dicho. Por tanto, el potasio no ha cambiado. ¿Quién ha cambiado? El azufre, que tendríamos por aquí, que ha pasado. A mí me gusta siempre dejar como huecos, ¿vale? Como luego iremos aquí ajustando, dejar bastante hueco. Ha pasado a SO2. Ha pasado de 0, ahora veremos, ¿vale? ¿Cuál es cada uno? De 0 a 4. Y el ion, el cromo, ha pasado de 6 a 3. Vale, pues ponemos nuestro ion, que sería Cr2O7 con sus dos cargas negativas, ha pasado a Cr2O3. Fijaros, este ha pasado de 6 a 3 y este de 0 a 4, ¿vale? De 0 a 4 gana oxidación, ¿vale? Y de 6 a 3, reducción. Siempre que pierda, se reduce, ¿vale? Reducción. Bien, ya tendríamos nuestras semirreacciones. Ahora vamos a ajustarlas. Ya podemos quitar este de aquí. A mí me gusta ponerlo al principio para que veáis cuál es la diferencia entre que uno gana y otro que pierde, ¿vale? Bueno, vamos con la de oxidación. Azufre, 1 y 1. Bien, 2 oxígenos. Como estamos en medio ácido, ahora vamos a sumar 2 moléculas de agua. ¿Cómo lo compensamos en el otro lado? 2 por 2, 4, más 4 hidróxidos. ¿Vale? Ya tendríamos ajustadas por un lado. ¿Qué nos falta? Los electrones. Aquí tiene 4 cargas negativas y aquí no tiene ninguna. De tal manera que si aquí le ponemos 4 electrones, ya tendrán sus 4 cargas negativas y 4 cargas negativas. Ajustado electrónicamente. Lo mismo con los cromos. 2 cromos, ¿vale? 7 oxígenos y 3. La diferencia entre ellos es de 4. Ganan en este lado. Por tanto, las aguas
las vamos a sumar aquí. Será 4H2O más, ¿vale? Aquí está la reducción. ¿Vale? Perfecto. 4 por 2, 8 más 8 hidróxidos, ¿vale? Y ahora vamos a ver las cargas. Aquí tenemos 2 y 8. De 2 a 8 hay 6, de tal manera que para ajustarlo aquí tendríamos que sumarle 6 electrones. Fijaros, ya aquí hay 8 cargas negativas y 8 cargas negativas. Prácticamente lo tenemos. ¿Qué tenemos que ajustar ahora? Los electrones. En esta tenemos 4 y en esta tenemos 6. Tenemos que ver de qué manera, multiplicando arriba y abajo, conseguimos el mismo número de electrones para que cuando los sumemos y los de este lado y los del otro se cancelen. Es decir, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 6 y de 4, que es 12. Y ahora, 12 lo divido entre 4, que sería 3, y 12 lo divido entre 6, que sería 2. Y multiplico cada una de ellas por lo que acabamos de sacar, ¿vale? Muy fácil, cuando no sean claros. Hombre, si es 1 y 2, es muy fácil, multiplicas por 2 y ya llegaremos a lo mismo, pero de esta manera es un truco con el mínimo común múltiplo y lo sacamos muy fácil y muy rápido. ¿Qué hago ahora? Ahora vamos ya camino a nuestra ecuación iónica. Lo que hago es, primero, multiplico por 3 todos los reactivos y a continuación pongo los de la segunda reacción. ¿Qué se nos va a quedar? Una reacción bastante larga. 3 azufres más 12 OHs, ¿vale? Ya tenemos los reactivos de la primera. Vamos con esta. Más 8 aguas más 2 dicromatos o 7 más 12, puesto así, más 12 electrones. Ahora veremos que hay que hacer cosas con ellos, ¿vale? Y lo mismo aquí, 3, en este caso serían 3 por 4, 12 electrones, 3 SO2, más 6 aguas, tiene que entrar, ¿vale? 2 óxidos, entra más 2 por 8, 16 OHs. Vale, lo tenemos, ha entrado. Mirad, tenemos por aquí los 12 electrones, con los 12 electrones que se cancelan. Aguas, ¿cuántas tenemos? Aguas aquí tenemos 8 y aquí tenemos 6. De tal manera que gana este por 2, así que aquí se van a quedar 2 aguas. ¿Vale? Las aguas ya las tenemos, los electrones ya los tenemos, los OHs. 12 y aquí hay 16. Ganan en este lado por 4, así que serían 4 OH menos. ¿Vale? Fijaros, ¿eh? Ya tenemos prácticamente todo. Ya nos quedarían los grandes, que serían el azufre, el dicromato. Este no se puede ajustar y este no se puede ajustar. De tal manera que ya tenemos nuestra reacción iónica, que serían los 2 dicromatos y los 3 azufres. Y aquí nos quedaría este lado, más 3 SO2, más 2 CR2O3. Esta, lo tenemos, sí, se me había olvidado este. Esta sería nuestra reacción iónica. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Ahora vamos con la molecular. Para la molecular escribimos nuestra reacción. Y ojo, dejar un hueco porque tenemos que añadirle 2 aguas a los reactivos. Así que vamos a escribir primero azufre más K2CR2O7. Voy a dejar el hueco del agua, que bueno, que lo podría poner aquí ya, ¿vale? SO2 más CR2O3 más KOH. 3 azufres. Ya tenemos este. Este lleva los 2 menos, que no lo he puesto. Los dicromatos, 2. Irían aquí. 2 aguas, ya las hemos puesto. Los 4 OHs vienen de aquí. ¿Vale? 3 SO2 lo tendríamos aquí y los 2 óxidos los tendríamos aquí.
Y ya tenemos ajustada nuestra reacción redox en medio básico. Si queréis, comprobad que se cumple, ¿vale? 3 azufres, 2 por 2 serían 4, 4 potasios, y los oxígenos y los hidrógenos, ya os digo yo, ya están perfectos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!